nos ha pedido que resolvamos este ejercicio que está en la autoevaluación, ¿sí? Supongo que de lógica, ¿no? Dice, miren, la proposición que está ahí, ¿sí? Media complicada inclusive de leer, ¿sí? Es una tautología, dice. ¿Sí? Es una tautología. Por la definición de deducción lógica, se puede escribir o se puede decir, ¿sí? Que de las proposiciones, ¿sí? La implicación de la negación de Q y la negación de P. La proposición, la disyunción de R y P. La proposición, la implicación de R y S. Y la proposición, la negación de S, se deduce la proposición Q. ¿Sí? Luego, claro que podemos escribir lo siguiente. ¿Sí? Justamente dice su compañero ha puesto que la implicación de R y S, ¿sí? Se deduce por la aplicación de modus tollens entre la aplicación, la negación de R y la negación de S. Ya, entonces, ahí algo no me cuadra de plano. No sé, ¿cuáles son las incógnitas? Su compañero ha llenado con estas dos, pero en teoría estas dos están vacías. Esta de aquí está vacía y esta de esta vacía. Entonces, tengo que buscar, para suerte nuestra nos dice, aplique modus tollens. Entonces, me acuerdo, digo, a ver, la forma de la proposición, de la ley de la regla de diferencia modus tollens es esta de aquí, ¿no? La implicación de la implicación de P y Q, modus tollens, pongámoslo aquí. Modus tollens dice que de la implicación de P y Q, ¿sí? Y de la negación de Q, se deduce la negación de P. Eso dice modus tollens, ¿sí? De la implicación de P y Q, ¿sí? Y de la negación de Q, se deduce la negación de P. Entonces, con esto en mente, digo, a ver, tengo que aplicar modus tollens de alguna forma, ¿sí? Tengo que obtener, ¿sí? Una proposición. Pero necesito de datos, por así decirlo, dos proposiciones. Una que tenga la forma de implicación, ¿sí? Y otra que tenga la forma de la negación del consecuente de esa implicación. Entonces digo, a ver, en estas que me ponen de aquí, entre esta 1, pongámosle esta, la proposición 1, la proposición 2, la proposición 3 y la proposición 4, ¿sí? ¿Cuál de esas cuatro tiene la forma de implicación? La 1 y la 3. ¿Estamos de acuerdo? La 1 y la 3. Entonces, todavía no hay nada dicho en específico. Entonces, digo, a ver, las candidatas a hacer la implicación de esta forma, ¿no es cierto? Pueden ser 1 y 3. Pero tengo que ver que además tengo que tener de dato, por así decirlo, ¿sí? La negación del consecuente de alguna de esas implicaciones. ¿Y cuál de estas de aquí, de estas proposiciones que aquí abajo, tienen la forma de negación? Ah, la forma de la negación de una proposición tiene esta de aquí. Es la única. Entonces digo, pensando en esto, necesariamente la implicación que tengo que para poder aplicar modus tollens es esta. Entonces, y mire, me dice justamente esta es la una proposición, la negación de ese, necesariamente la otra implicación es esta de aquí. Entonces, ¿quién va aquí? Aquí va, ¿no es cierto? La implicación de R y S. ¿Sí? La implicación de R y S. ¿Sí? Esa es la que va aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente de la implicación de R y S, de la negación de S, ¿qué se deduce? Por la aplicación de modus tollens se la negación de R. Entonces, aquí iría justamente la negación de R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La negación de R se deduce justamente de la aplicación de modus tollens a las proposiciones. La implicación de RS y la negación de S. ¿Está claro? ¿Todos claros, chicos? Sí. ¿Sí? Ya, dice, se obtiene esta proposición, ¿sí?
aplicando, dice, la tautología implicación-disyunción en la proposición se ha ido de más esto, ¿no? En la proposición y equívoca proposición que no sé cuál es. Entonces, a ver, me dice la tautología implicación-disyunción. ¿Cuál es la tautología implicación-disyunción? La tautología implicación-disyunción es esta de aquí, ¿no? La implicación de P y Q, la doble implicación de la implicación de P y Q, ¿sí? Y la negación, ¿sí? De la disyunción de la negación de P y Q. Esta es la tautología implicación-disyunción, ¿sí? Si no me equivoco es esa, ¿ya? Digo, a ver, yo aquí, ¿qué obtengo? Miren, obtengo una proposición que es la negación de una proposición, la implicación de la negación de una proposición y P. Digo, ¿de dónde pudo haber venido? De la disyunción de quién? De la disyunción de R y P, justamente gracias a esta tautología. Se sabe que esta proposición, la disyunción de R y P, esto sería correcto, y esta proposición tendrían el mismo valor de verdad. Y entonces, si esta fuera verdadera, esta también lo sería. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Hello. Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Dice, por la aplicación de modus ponens entre B, ¿cuál es B? Esta proposición, ¿sí? Que es una implicación. Y otra proposición que no sé cuál es, ¿sí? Todavía no la sé, ¿sí? Se deduce otra proposición. Se deduce esta que está aquí. Entonces, a ver, tengo que buscar B, la regla de diferencia modus ponens tiene esta forma, ¿no? La implicación de P y Q y P, de esas dos proposiciones se deduce Q. Entonces, a ver, la proposición B ya es la implicación. Entonces, tengo que buscar cuál es el antecedente de esa implicación, que en este caso sería la negación de R. ¿Y dónde está la negación de R? ¿Dónde tengo la negación de R? En A. En A. Justamente en A tengo la negación de R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, justamente entre B y A, justamente que está, sería lo correcto, se deduce que el consecuente que es Q, en este caso, sería P. Se deduce P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya. Luego, ¿sí? Justamente te dice, finalmente se va a deducir Q, ¿sí? ¿De dónde? Por la aplicación de modus tollens, ¿no es cierto? Entre dos proposiciones, ¿sí? Entre dos proposiciones. No sé cuáles proposiciones en particular, pero entre dos proposiciones. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es modus tollens? Esta de aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Que alguna proposición que tenga esta forma. Que tenga esta forma. ¿Sí? La forma de una implicación. ¿Sí? Entonces, ahí tengo varias opciones. Tengo esta de aquí como opción. Tengo como opción esta de acá, la uno, y tengo como opción también la B, ¿no? Esta proposición B que está ahí, porque esto se ha deducido antes, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene esa forma, ¿sí? De tal manera que que P, ¿no es cierto?, sea la negación de su consecuente, tal que manera de que P sea, justamente P, sea la negación de su consecuente. La única que tendría esa forma es 1. ¿Sí? Es decir, aquí va justamente la negación de Q, la implicación de la negación de Q y la negación de P. Y justamente, miren, justamente de la negación de esto y esto de aquí, y P, ¿qué se va a deducir? La negación de esta proposición, que sería, que es justamente lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Eso sería todo, ¿no?
Entonces, supongo que le ha de haber marcado mal esta, le ha de haber marcado mal esta. Esta estaba correcta, le ha de haber marcado mal esta. Esta sí estaba correcta y le ha de haber marcado mal esta. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? Ya. Preguntas del día de ayer. Algo que no haya quedado claro. ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Hasta dónde nos quedamos? Háganme acuerdo. Íbamos a la clase vacía. Y vamos a ver lo de la clase básica. Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer un recorderis entonces rapidito de lo que habíamos visto el día de ayer. Habíamos visto que la clase universal, habíamos visto justamente que la equivalencia que define implícitamente a la clase universal era justamente esta equivalencia. Si hubiera un Y que pertenezca a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a que Y es igual a Y. ¿Sí? Esta es la equivalencia que define, ¿cierto?, a la clase universal. ¿Sí? ¿Qué propiedades tenía la clase universal? Pues la primera de ellas es que todos los conjuntos pertenecen a la clase universal. La segunda de ellas es que toda clase era subclase de la clase universal. Y la tercera propiedad era que la clase universal no era un conjunto. ¿Sí? Luego habíamos visto la famosa clase de Russell, habíamos hablado de la paradoja de Russell o la paradoja del barbero, ¿sí?, específico, y habíamos dicho que la equivalencia que define a la clase de Russell era esta. Si hubiera un conjunto que perteneciera a la clase de Russell, esto significa que este conjunto no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? Esa es la definición o la equivalencia que define a la clase de Russell. ¿Qué propiedad tenía esta clase? Pues que no era un conjunto. Punto. ¿Sí? Y nos habíamos quedado por revisar justamente la clase base. ¿Sí? Ya. Respecto a lo que he hablado anteriormente de la clase universal y la de clase de Russell, ¿quedó alguna duda, alguna inquietud? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, entonces, dada esta proposición, X no es igual a X, ¿sí? A esta proposición la vamos a tomar como nuestra proposición A en el axioma de construcción de clases. Y gracias al axioma, justamente, se puede garantizar, ¿no es cierto?, la existencia de una única clase. Que le vamos a poner nombre, aún no vamos a decir por qué el nombre, pero, ¿sí?, se va a llamar la clase base. Y se va a representar con este signo conocido por todos ustedes. ¿Sí? Esta bolita cruzado una rayita, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto es verdadera esta doble implicación para todo conjunto X. ¿Cuál es esa doble implicación? Sí, la doble implicación de X pertenece a la clase vacía y X no pertenece, no es igual a X. ¿Sí? En otras palabras, la clase vacía, ¿sí?, es la clase de todos los conjuntos X, tales que X no es igual a 6. ¿Sí? Y justamente la equivalencia que define implícitamente a la clase vacía, ¿sí?, que define a la clase vacía como tal, es esta de aquí, que dice que si un elemento
si hay algún elemento que perteneciera a la clase vacía, ¿sí? Ese elemento no fuera igual a sí mismo. Y viceversa, si hubiera un elemento que no es igual a sí mismo, ese elemento pertenecería a la clase vacía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese significado, esta equivalencia define a la clase vacía. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? No. ¿No? Bueno, el primer teoremita de la clase vacía dice lo siguiente, ¿sí? X no pertenece a la clase vacía. Esta es verdadera para todo conjunto X. ¿Por qué? Vamos acá, ¿sí? Antes de irnos para allá, sí, aquí vamos a... Les voy a preguntar, esta proposición que voy a encerrar en verde, ¿cuál es su valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? ¿Verdadero? ¿Ah? Verdadera. ¿Seguro? ¿Seguros todos? ¿Es verdadero? Diferencia lógica. ¿Ah? ¿Por qué sería verdadera? Antes de responder eso. ¿Cuál es el valor de verdad? Por la equivalencia lógica. No, nada que ver. No le estoy tocando. Si no estuviera esta equivalencia lógica aquí, ¿cuál sería el valor? La voy a sacar aparte. ¿Cuál es el valor de verdad? Antes de preguntar de esta, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? Verdadera. Ya, es verdadera. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente esta proposición es verdadera, ¿sí? Porque representa justamente la propiedad reflexiva de la igualdad, ¿no? Que dice que cualquier conjunto es igual a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta proposición es verdadera. Esta otra proposición respecto a esta, ¿cuál es? Falsa. Es falsa. ¿Por qué? Por una contradicción. Una contradicción. ¿Cuál contradicción? Con la reflexiva. ¿Por qué no pertenece? Por la clase Rousseau. No. La clase de Russell no ingresa aquí para nada. La clase de Russell dice un conjunto no pertenece a sí mismo. No habla nada de la igualdad. ¿Sí? Así que no tiene nada que ver eso. ¿Por qué esta es falsa? Dado que esta es verdadera. Porque nos está diciendo que X no es igual a sí mismo y diría que no es verdadera por eso. Y la reflexiva nos dice que Z es igual a Z, o sea, Ya, pero ¿qué relación hay entre estas dos proposiciones? Esta respecto a esta, ¿qué es? Sería su negación. Exactamente. Puesto que esta proposición es la negación de esta, ¿sí? Y dado que esta es verdadera por el axioma de la negación, esta es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ahora sí, sabemos que esta es falsa. ¿Sí? Esta ya conozco que es falsa. Les pregunto, ¿cuál sería el valor de verdad de esta de aquí? Falsa. Falsa. ¿Por qué? ¿Por qué sería falsa? Clase vacía. ¿Ah? Por equivalencia lógica. Por la definición de equivalencia lógica. ¿Qué dice la definición de equivalencia lógica? ¿Sí? Que estas dos proposiciones, la de la derecha y la de la izquierda, tienen el mismo valor de verdad. Y ya que conozco que esta es falsa, por esto de acá, esta también es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí. Sí, ya. Y si esta es falsa, ¿su negación qué es? Verdadera. Es Es decir, verdad. esta proposición, sí, no importa qué letra ponga, X, Y, Z, la que sea, porque dice para cualquier conjunto, ¿sí? Esta proposición es verdadera. Es decir, la clase vacía no tiene elementos, ¿sí? Para todo conjunto de X, esta proposición es verdadera, es decir, no hay elementos, ¿sí? No hay elementos en la clase vacía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esta es la propiedad principal, ¿no? De la clase vacía. La clase vacía es aquella clase, ya la habían definido así, ¿no? La clase que no tiene límites. ¿Sí? Ya, ahora sabemos por qué, ¿no? Justamente por su definición. ¿Sí? Ya, ¿qué otra propiedad había de la clase vacía? ¿La recuerda alguien? ¿Mm? ¿Nadie? Bueno, la otra propiedad es que la clase vacía es subclase de cualquier clase. ¿Sí? La clase vacía es subclase de cualquier clase. ¿Sí? De la que nosotros se nos ocurre. ¿Sí? Es subclase de cualquier clase. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde surge esto? Digo, a ver, a ver. Puesto que, ¿sí? La proposición X pertenece a la clase vacía, es falsa, ¿sí? ¿Qué puedo decir acerca del valor de verdad de esta implicación? ¿Cuál es el valor de verdad de esta implicación? ¿Verdadero? ¿Verdadera? ¿Por qué? Por Por el axioma de la implicación. Por el axioma de la implicación, exactamente. Por el axioma de la implicación, esta proposición, la implicación de X pertenece a la clase vacía y X pertenece a A, es verdadera, ¿sí? Para cualquier conjunto X o para todo conjunto X. ¿Sí? Porque no importa cuál X sea, ¿no? ¿Sí? Para todo conjunto X. Y dado que esta implicación es verdadera para todo conjunto X, por la definición de subclase, ¿qué se tiene? Que justamente la clase vacía es subclase de la clase A, ¿no? ¿Sí? Y no importa cuál sea la A, ¿no? ¿Sí? Entonces justamente se demuestra esta proposición. Puesto que esta proposición es falsa, de ahí se deduce justamente que la clase vacía es subclase de cualquier clase. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. Listo. Esto por un lado. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito. Dice, vamos a hablar de la caracterización de la clase vacía. ¿Sí? Este es otro teoremita súper importante. Primero, antes de hacer la demostración de este teoremita, ¿sí? Que la vamos a hacer en este caso, vamos a entender qué dice. ¿Sí? Me dice lo siguiente. Dado una clase, sí, dado una clase cualquiera, A, ¿sí? Dado la clase A, si A, ¿no es cierto?, fuera diferente de la clase vacía, ¿sí? Eso significa, si A es diferente de la clase vacía, entonces, ¿sí? Significa que A tiene al menos un elemento, ¿no? ¿Sí? Porque justamente la clase vacía, ¿sí? Es aquella que no tiene elementos. Entonces, si A no es la clase vacía, tiene al menos un elemento. Es decir, existe algún conjunto X tal que X pertenece a esa clase.
a la clase A, que no es la clase A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y viceversa. Si hubiera un elemento en esa clase A, ¿sí? Si hubiera un elemento en esa clase A, esa clase fuera no vacía, ¿no? ¿Sí? La clase A fuera diferente de la clase B. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir este teoremita de acá. ¿Sí está claro? ¿Sí? Si A es diferente de la clase vacía, sí, solo sí, existe un conjunto X tal que X pertenece a A. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿No? Vamos a hacer la demostración. ¿Y cómo vamos a hacer la demostración? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la demostración de estas proposiciones? Porque es la primera vez. Miren, todas las proposiciones que hemos visto anteriormente, ¿sí? O bien eran proposiciones simples, ¿sí? O eran la implicación de dos proposiciones, ¿sí? Hasta ahorita nos habíamos topado con estas dos de aquí. Ahora veamos una cosa importante. Miren, ¿qué forma tiene esta proposición? Si A, digamos, la proposición A representa la proposición A es diferente de la clase vacía. Y B, ¿no es cierto? La proposición B representa el enunciado, existe una clase, existe un conjunto X tal que X pertenece a A, ¿sí? ¿Qué forma tienen? ¿Qué conecta a estas dos proposiciones? A la doble implicación. ¿Sí? Conecta la doble implicación a estas dos proposiciones. Si A justamente representara esta proposición y B representaría esta otra. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se ve eso, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se demuestra proposiciones, ¿sí? Donde aparece la doble implicación? Entonces, ahora sí, que no es un método, sino que vamos a recurrir a algo súper importante, ¿sí? A ver, ¿cuál va a ser la forma de hacer esto, de demostrar este tipo de proposiciones? Vamos a recurrir, ¿sí? Vamos a recurrir, ¿sí? A una equivalencia de la doble implicación. ¿Cuál es la más famosa de las equivalencias de la doble implicación? La más usada es esta equivalencia. La doble implicación. O sea, que nos dice que la doble implicación de A y de B es lógicamente equivalente a la conjunción de la implicación de A y B, ¿sí? Y la implicación de B y A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Ahora sí, mi objetivo, ¿no es cierto? Es probar que esta proposición es verdadera. Ese es mi objetivo. Entonces, voy a ver algún otro camino para probar que esa proposición es verdadera a través de esta equivalencia. Entonces, les propongo esta idea. Si yo logro probar que la implicación de A y B es verdadera y también logro probar que la implicación de B y A es verdadera, ¿sí? ¿Qué pasaría? Automáticamente por el axioma de la conjunción de estas dos proposiciones, o sea, esta proposición de aquí, fuera verdadera. Y gracias a esta equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué tendría? Que la doble implicación es verdadera. Entonces ya tengo el camino clarito. Si yo logro probar que esta implicación es verdadera y que esta otra también es verdadera, automáticamente la doble implicación sería verdadera. ¿Sí está claro el camino? Sí. ¿Sí? Ya. Y este camino ya me lo sé. ¿Sí? Solo es como que se ha partido en dos. Yo ya sé cómo probar que las implicaciones son verdaderas. ¿Sí? Entonces ahora sí.
Vamos a la demostración. La demostración consiste en dos partes, por así decirlo. La primera parte es probar que voy a suponer, ¿sí? Voy a suponer el antecedente y voy a demostrar el consecuente, ¿no? Voy a probar el consecuente. ¿Cuál es el antecedente aquí? Voy a suponer que A no es igual a la clase vacía y voy a probar, que existe, ¿sí? Que existe un conjunto X tal que, ¿sí? Tal que X pertenece a, ¿sí? Me molesta uno. ¿Sí está claro? ¿Sí se entiende? Como quiero probar primero la primera implicación, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer su antecedente, que es diferente de la clase vacía, y voy a proceder a su consecuente, que es, existe un conjunto X tal que X pertenece a la clase A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí está claro el camino? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Ya, ahora sí, vamos a ver una cosa, vamos a recordar una cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algún momento en las tres clases, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Habíamos visto qué significaba que una clase C sea diferente de una clase D. Significaba, significa que existe, ¿sí? Un conjunto X, tal que, ¿sí? X estaba en C y no en D, ¿sí? O, ¿sí? X estaba en D, pero no en A, en C, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan que esto vimos hace unas tres clases? Sí. ¿Sí? Ya, esto lo voy a replicar acá. ¿Por qué lo voy a replicar acá? Porque esta proposición tiene justamente esa forma, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significaría que A no sea igual a la clase vacía? De 1, ¿sí? Justamente llamémosle a esta situación, si quieren llamarle teorema, ¿no? Pero al fin y al cabo es un teorema, ¿no? ¿Sí? De 1, justamente por asterisco, ¿sí? Esa conclusión que habíamos sacado anteriormente, ¿sí? Se tiene que existe, ¿sí? Un conjunto X tal que, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que ese X está en A y no en la clase vacía, ¿sí? Y no en la clase vacía, ¿sí? O ese X está en la clase vacía y no, ¿sí? En la clase C. En la clase, en este caso, en la clase A, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, es aplicado esto de aquí. De 1, justamente, por esta situación, por este asterisco, ¿no es cierto? Existe un conjunto X tal que X está en la clase A, ¿sí? Y no en la clase vacía, o X está en la clase vacía y no en la clase A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, sí se entiende? Sí. Sí. Ya, vamos hablando, vamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Vamos a ir avanzando un poquito más. Aquí voy a hacer un pequeño bosquejo y luego ya vamos a redactar. Les pregunto, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? ¿Falso? Es falso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, puesto que esa proposición es falsa, ¿cierto?
¿Cuál sería el valor de verdad de esta otra? Sería falso por el axioma de la conjunción. ¿Sí? Por el axioma de la conjunción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ahora, miren, en este punto, yo ya sé que esta proposición es verdadera. Toda. La disyunción de esta proposición y esta otra es verdadera. Pero yo conozco que esta es falsa. ¿Cuál sería el valor de verdad de esta de aquí? Verdadera. Verdadera. ¿Por qué? Verdadera. Por el Sí, axioma ¿por de qué? la disyunción. Ya, ahora sí. ¿Tienen clara la idea, no? Sí, ahora expliquemos. ¿Sí? Ahora expliquemos esa idea. Puesto que, ¿sí? Puesto que, ¿sí? Eh, X pertenece X pertenece a la clase vacía, es falsa, ¿sí? Es falsa. ¿Qué pasa? Por el axioma de la conjunción, ¿sí? Por el axioma de la conjunción, la proposición la conjunción de X pertenece a la clase vacía y X no pertenece a, es verdadera, ¿no es cierto? Esta llamémosle la proposición 3, esta la llamemos, no, 2 nomás. La proposición 2, esta la proposición 3, ¿sí? De hecho, sí, la proposición 3, ¿sí? Es verdadera, es falsa, ¿no? Es falsa, ¿sí? Es falsa, ¿sí? 3 es falsa. Y finalmente, de- puesto que 2 es verdadera, era, ¿ya? Y 3 es falsa, por el axioma de la disyunción, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? X pertenece a la clase A, y X pertenece a la clase vacía, es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? 3, 4, 5. No, 4 es esta, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí, ya. Y ahora, puesto que esta es verdadera, ¿qué pasa? Luego, por el axioma de la conjunción, ¿qué se tiene? Que X pertenece a. ¿Estamos de acuerdo? Porque ambas son verdaderas. Por el axioma de la conjunción, tanto X pertenece a es verdadera, como X pertenece a la clase vacía, no pertenece a la clase vacía, también sería verdadera. ¿Sí? Que de hecho sabemos que es verdadera. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? Existe, ¿sí? Un conjunto X tal que X pertenece a como queríamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Justamente eso buscábamos, ¿no? Probar que existe un conjunto X tal que X pertenece a. Y a eso hemos llegado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí se entiende la secuencia? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Vamos a ir avanzando un poquito más. ¿Sí? Vamos a la otra implicación. Ahora vamos a suponer el consecuente y vamos a demostrar el antecedente. ¿Sí? Es decir,
Va ahora, la parte 2, vamos a suponer, ¿sí?, que existe un conjunto X, todo X, ¿sí?, tal que, ¿sí?, X, un conjunto X, tal que la proposición X pertenece a la clase, tal que X pertenece a, ¿sí? Y vamos a probar que la clase A es diferente de la clase vacía. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya, ahora sí, vamos a ir preguntando y les voy a preguntar una cosa. Yo ya sé, vamos a suponer que existe un conjunto X tal que X pertenece a, es verdadera, le voy a poner para que no nos perdamos en este caso, es verdadera, y vamos a probar que que A no pertenece a la clase básica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Voy a escribir esta proposición. X pertenece a A y X no pertenece a la clase vacía. ¿Qué puedo decir acerca del valor de verdad de esta proposición? Que es verdadero. ¿Por qué es verdadera? Por la acción, porque X pertenece a A es verdadera y por el axioma de la conjunción es verdadera la proposición. No. ¿Basta que solo una proposición sea verdadera para que la conjunción sea verdadera? No. Puesto que X no pertenece a la clase vacía, es verdadera. ¿Sí? Es verdadera. Verdadera. ¿Sí? Y por el axioma de la conjunción, aquí pongamos ya que 1 y 2 son verdaderas, ¿verdad? Se tiene que, ¿sí? Se tiene que, esta llamémosle 3, es verdadera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Les pregunto ahora, dado que esta es verdadera, ¿cuál sería el valor de verdad de esta otra proposición? ¿Cuál sería el valor de verdad de esta proposición 4? Verdadera. Sí sería ¿Por qué? verdadera ¿Por qué? El por el axioma de la axioma de la división. división. Ajá, puesto que luego, justamente, por el axioma de la disyunción, esta proposición es verdadera. Es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En otras ¿sí?, existe, ¿sí?, un conjunto X tal que, ¿sí?, tal que X está en A y no en la clase vacía, ¿sí? O X está en la clase vacía y no en A, ¿sí? Por asterisco, que ya sabemos cuál es asterisco, ¿no es cierto? Este resultado que habíamos visto anteriormente, que se concluye. Por asterisco se tiene que A no es igual a la clase vacía. Sí, porque justamente existe un conjunto X tal que X está en A y no en la clase vacía, o existe un conjunto
un conjunto o en la clase vacía que no está en A y que no está en A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, obviamente sabíamos que esta proposición era falsa, ¿no? Pero en ese punto no importa, por el axioma de la disyunción, no importa su valor de verdad. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Qué tal les pareció esta demostración? ¿Complicada? Ah, cuéntenme. ¿Complicada, fácil, difícil? Estaba larga. Un poquito larga, sí. Ya. ¿Sí? Bueno, así sucede. Sí. El resultado es interesante, ¿no? Sí, es una cosa que, como ustedes vieron, es una característica especial y esencial que tenemos prácticamente en la mente de la clase vacía, ¿sí? Y que parece bastante evidente en ese sentido, pero su demostración tiene cierta, cierta complejidad, ¿no? Cierta complejidad en ese sentido, ¿sí? Ya, justamente por la propia estructura de la proposición no a demostrar, ¿sí? Ya, finalmente, para terminar con respecto a la clase vacía, ¿sí? Una de las características importantes, ¿sí? Y es justamente uno de los teoremas, de los axiomas, nuestro cuarto axioma de la clase, de la teoría de conjuntos, es que la clase vacía es un conjunto. O sea, garantizamos que la clase vacía es un conjunto, ¿sí? Simplemente, ya que es un axioma, no hay duda de eso, ¿sí? Simplemente se lo plantea como una proposición verdadera y punto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué características, qué cosas importantes podemos sacar a relieve, ¿no es cierto?, de la clase vacía? Uno, la clase vacía no tiene elementos. Dos, ¿sí? Toda clase, digamos, la clase vacía es subclase de cualquier clase. Tres, ¿sí? Si hay alguna clase que no sea la vacía, hay algún elemento en ella. Y viceversa. Si hay algún elemento en ella, esa clase no es vacía. ¿Sí? Y finalmente, la clase vacía es un conjunto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas cuatro cositas toca recordarlas de la clase vacía. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿No? ¿Sí? Ya. Vamos a ir avanzando un poquito, ¿sí? Y vamos a hablar de las operaciones entre clases, ¿sí? De la unión, de la intersección, de la diferencia, del complemento, ¿sí? Eso vamos a hablar en este punto. Entonces, otra vez vamos a recurrir en este punto, ¿sí? Al axioma de construcción de clases. Y dada una proposición, ¿sí? Vamos a construir una clase, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa clase? ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa proposición? La proposición va a ser esta. Dadas dos clases A y B, ¿sí? Y esta proposición, ¿sí? La disyunción de X pertenece a A y X pertenece a B, ¿sí? Si la tomamos a esta como la proposición A en el axioma de construcción de clases, ¿sí? ¿Qué pasaría? Existe, nos garantiza justamente la existencia de una única clase, ¿sí? Una única clase, ¿sí? Tal que, ¿sí? Esta doble implicación sea verdadera, ¿sí? Entonces hay que llamarla de alguna forma y representarla de alguna forma esa clase. La clase se va a llamar la unión de A y de B. El nombre está claro, aún no sabemos por qué le ponen la unión de A y de B, sí, ya vamos a ver luego por qué se llama así.
Y se va a representar con este signo que ustedes conocen y está asociado a la idea de la unión de A y de B. ¿Sí? ¿Cómo se lee este signo? La unión de A y de B. ¿Y qué es? Es una clase. ¿Sí? Es una clase. Es decir, toda la sintaxis que habíamos aprendido para las clases aplica para esta nueva clase que estamos introduciendo. ¿Sí? Entonces, miren, se tiene que justamente esta doble implicación, la doble implicación de que X pertenece a la unión de A y de B y la disyunción, ¿sí? De X pertenece a A y X pertenece a B es verdadera para todo conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Justamente, en otras palabras, ¿sí? La clase, la unión de A y de B, ¿sí? Es la clase de todos los conjuntos X, tales que X o bien está en A o bien está en B. ¿Sí? La clase de todos los conjuntos X, tales que esta disyunción es verdadera. ¿Sí? Como lo quieran ver desde cualquier aspecto. ¿Estamos claros? Entonces, dado esto, ¿sí? Hay justamente el resumen de todo esto es la equivalencia lógica asociada a la definición, ¿no es cierto?, de unión, ¿sí? Normalmente la llamaremos la definición de unión, ¿sí? ¿Y qué dice esa equivalencia lógica? Dice que si un elemento pertenece a la unión de A y de B, perdón, esta no es. Si un elemento pertenece a la unión de A y de B, ¿sí? Esto es lógicamente equivalente a que ese elemento está en A o ese elemento está en B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto hasta ahí? ¿Una duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Seguros? Voy a poner un ejemplito. ¿Sí? Voy a poner un ejemplito. Digo, a ver, si A es el conjunto formado por 1, 3 y 5, y B es el conjunto formado por el 2, el 3 y el 5. ¿Sí? Ustedes, por la experiencia, me van a ayudar rápidamente a determinar, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la unión de A y de B? O sea, ¿qué elementos están en la unión de A y de B? Cuenten, ¿qué elementos están en la unión de A y de B? 3 y el 5. El 3 y el 5 están en la unión de A y de B. 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. ¿Esos? Nada más. ¿Solo esos? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Esos son los elementos de la unión de A y de B? No sería 4. ¿Dónde hay un 4? Sería 2 veces el 3 y 2 veces el 5. ¿Por qué 2 veces el 3 y 2 veces el 5? ¿Por qué repetiría? Pues los únicos elementos de la unión son el 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Todos estamos claros que esa sería la unión de A y de B? ¿Ese conjunto? ¿Con esos elementos? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Ahora viene la parte interesante. ¿Sí? Y aquí quiero apelar. La pregunta importante en este sentido es, ¿por qué? Voy a escoger uno de los elementos. ¿Por qué el 2, ¿sí?, pertenece a la unión de A y de B? Explíqueme el porqué de eso. ¿Sí? Van a hacerlo de taller.
¿Por qué el 2 pertenece a la intersección, a la unión de esos dos conjuntos? ¿Mm? Alguien que me diga, explíqueme, convénzame de que el 2 está en la unión de A y de B. Ah, ¿por qué? Alguien que me diga. Nadie se arriesga. Ah, Porque están uniendo la proposición A y la proposición B. proposición A y proposición B. Yo no veo ninguna proposición A y ninguna proposición B. Por la unión de Ah, los conjuntos A y B, 2 está en el conjunto B, entonces se puede determinar que 2 está entre la unión de A y B. Ya, dio un buen paso, ¿sí? Me dice que puesto que 2 está en B, ¿sí? A partir de eso, se puede concluir que el 2 está en la unión de A y de B. Quiero que me diga cuál camino, cómo llegó del hecho de que 2 pertenece a la clase B, ¿sí? A concluir que 2 está en la unión de A y de B. ¿Cómo hizo ese camino? De esa proposición a esa otra proposición. Quiero saber ese camino. Solo lo deduje, no estoy segura. Ya, listo. Nos dio el inicio. Y justamente vamos a hacer la deducción de eso. ¿Sí? Vamos a hacer la deducción de eso. Justamente, puesto que la proposición 2 pertenece a la clase B, es verdadera, y puesto que esta proposición es verdadera, por el axioma, ¿sí?, de la disyunción, ¿sí? ¿Qué puedo decir acerca de esta proposición? Ah, que es verdadera. ajá, es verdadera. Justamente ya les di la razón, por el axioma de la disyunción. Basta que una de las proposiciones sea verdadera en la disyunción para que la disyunción sea verdad. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Ya. Aquí voy a recordarles una situación importante. ¿Qué dice la definición de unión? La definición de unión, sí, se resume a la equivalencia lógica. Si hubiera un elemento que estuviera en la unión de los dos conjuntos, ¿sí?, ese elemento está en A o está en B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esta proposición que está a la derecha tiene la misma forma que la de aquí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí.
¿Sí? Ya. Ahora les pregunto, antes de seguir avanzando un poquito más, ¿sí? ¿Qué podría yo saber acerca del valor de verdad de esta proposición? Dado que esta es verdadera, ¿qué podría decir acerca del valor de verdad de esta otra? ¿Qué es verdadera? Verdadera. Es verdadera. Ya. Y ahora sí, expliquemos las razones. Hay dos razones, ¿sí? Por la equivalencia Primera lógica. razón es por la definición de unión, ¿sí? Por la definición de unión, ¿qué sé acerca de estas dos proposiciones? De esta en celeste y esta otra de acá. ¿Qué sé de esas dos? ¿Son verdaderas? No, no, no. Por la definición, ¿qué sé de esas dos proposiciones? Que ¿Qué son relación hay entre esas equivalentes. dos proposiciones? Está ¿Ah? equivalentemente lógicas. Que son equivalentes lógicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La definición de unión dice, esta proposición es lógicamente equivalente a la otra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora sí, lo que decía su compañero. Y por la definición de equivalencia lógica, ahí sí, ¿qué cosa concluye? Que esta proposición es verdadera. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro? Hello. Sí. ¿Sí? Ya. La una es solo, la definición de equivalencia lógica me dice, mire, estas dos proposiciones son equivalentes lógicamente. Pero la definición de equivalencia lógica nos dice, ya que, puesto que conozco que esta es verdadera, esta otra es verdadera. Y ya. Y esta es la justificación de por qué, ¿cierto? Dos pertenece a la unión de B. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Ya. Voy a preguntar un poquito diferente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué uno pertenece a la unión de A y de B? ¿Por qué uno pertenece a la unión de A y de B? Punto y coma, y por la definición. Ah, ah, ¿Ah? A ver, trate de redactar. A ver, me escucho. A ver, les escucho. Intenten hacerlo. Sería por la misma razón del 2. Seguro que la misma razón. El 1 está en A. El 1 está en B, pregunto. Ahí sería No, no puesto está bien. que uno pertenece a A, Ajá. Ya. es Puesto que verdadera es verdadera, siga. por el axioma de la disyunción. La disyunción. Uno pertenece a A o uno pertenece a B. Ajá. Es verdadera. Ajá. De ahí sería por la definición de unión y por equivalencia lógica. Ajá. Uno pertenece a A o a B. Es verdadera. A la unión de A y B. Y sí, era la unión. ¿Ya? Les cuesta leer los signos, chicos. ¿Sí? A ver. Puesto que uno pertenece a A, es verdadera. Por el axioma de la disyunción, ¿sí? La disyunción de uno pertenece a A y uno pertenece a B es verdadera, ¿sí? Y por las definiciones, para facilitarnos un poquito, de unión
y equivalencia lógica, se tiene que, ¿sí? 1 pertenece a la unión de A y B, es verdadera. Como queríamos. Porque de esta forma se prueba lo que estábamos buscando, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. A ver, les voy a poner una pregunta más interesante. ¿Por qué el 4 no está en la unión de A y de B? Porque no pertenece ni a A ni a B. ¿Ya? ¿Y? Puesto que 4 no, ¿Puesto que qué? 4 no pertenece. Ay, puesto que 4 no pertenece. No pertenece a... Puesto que 4 no pertenece a la unión de A y B, ¿Por qué 4 no pertenece a la unión de A y B? Ah, ¿por qué no el 4 no pertenece a la unión? Porque no se encuentra en la clase A ni en la clase B. Yo sé, y eso, ¿y por qué? Dado que eso sucede, de que el 4 no está en A, no está en B, se puede concluir que 4 no está en la unión de A y de B. Por hipótesis. No, nada que ver. Por ¿Por el qué? axioma de... Ahí sería por el axioma de la disyunción. ¿Qué concluye por el axioma de la disyunción? Que 4 no pertenece a A y 4 no pertenece a B. Es falso. ¿Seguro que es falso? ¿Seguro que es falso? Axioma de la disyunción. ¿Seguro? Por el axioma de la conjunción. Por el axioma de la conjunción concluye que supongo que la conjunción de 4 no pertenece a 4 no pertenece a B, es que Es falsa. Ah, no. seguro que es falsa, No es verdadera. sería verdadera, ¿no? ¿Y qué pasa si eso sucede? Ah, ¿qué pasa si eso sucede? Hagamos lo más simple. ¿Por qué se meten con las negaciones? De gana. ¿Sí? No, no necesitamos de las negaciones. Puesto que 4 pertenece a A y 4 pertenece a B, son falsas, ¿sí? Puesto que 4 pertenece a A y 4 pertenece a B, son falsas por el axioma de la disyunción. La disyunción de 4 pertenece a A y 4 pertenece a B es Es falsa. falsa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Eso ¿Sí? no dije yo. Ya, y por la definición de unión, ¿sí? Y equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué pasa? La proposición 4 pertenece a la unión
de A y de B es que. Es que. Falsa. Es falsa, ¿no? ¿Sí? Porque estas dos son equivalentes lógicamente y la una es falsa, la otra también es falsa. Finalmente, ¿sí? Por el axioma de la negación, ¿qué se concluye? ¿Qué se concluye? Que 4 no pertenece a unión de B. A la unión de A y B. Es De ahí, verdadero. Punto, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, una cosa y que gracias a lo que ustedes dijeron, que sería súper interesante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto sí les vamos a preguntar, ¿qué significa o qué significaría, pongámosle, ¿sí? Que 4 no sea elemento de la unión de A y de B? ¿Qué significado tiene? O sea, hay que buscar esto de significa, ¿qué significa? Significa que tengo que buscar otra proposición que diga o que represente lo mismo en otras palabras. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces digo, a ver, ¿qué significa que 4 no pertenezca a la unión de A y de B? Significaría, ¿sí? A ver, yo sé, ¿qué representa este signo E tachado, por así decirlo? Significa que no pertenece. Y habíamos dicho que esto significa que es la negación de 4 pertenece a la unión de A y de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Qué significa que 4 pertenezca a la unión de A y de B? Significa que 4 está en A o está en B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, o sea, sabemos justamente que esta proposición, que 4 pertenece a la unión de A y de B, es lógicamente equivalente a ¿qué? A que 4 pertenece a A o 4 está en B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto sabemos. Esta equivalencia lógica es la definición de uno, por así decirlo. ¿Estamos claros? Y entonces, miren, en esta proposición aparece esta otra, ¿no? Y sabemos que esta es lógicamente equivalente a esta otra. Entonces, por el principio de sustitución por equivalentes lógicos, ¿se acuerdan? En lugar de escribir esta, puedo escribir a esta otra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esta proposición de acá arriba y la de acá abajo son lógicamente equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Miren qué forma tiene esta proposición. Es la negación de la disyunción de dos proposiciones. ¿Se acuerdan? La negación de la disyunción de dos proposiciones, ¿a qué es lógicamente equivalente? A la conjunción de sus negaciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaría esto? Que 4 no pertenece a A y 4 no pertenece a B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Es decir, en otras palabras, ¿qué significa que el 4 no esté en la unión de A y de B? Que 4 no está en A y 4 no está en B. Es decir, ¿sí? Es decir, que si 4 no estuviera en A y 4 no estuviera en B, fueran proposiciones verdaderas, justamente por el axioma de la conjunción, ¿sí? La conjunción de esas dos proposiciones sería verdadera. Y luego, justamente, por la culpa de esta equivalencia lógica, ¿sí? Por la culpa de esta equivalencia lógica, ¿sí? Y la definición de equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué se concluiría? Que 4 no está en la unión de A y de B. Y ese hubiera sido el razonamiento que ustedes estaban planteando en el inicio, ¿no? Sí, pero necesitaban saber y cerciorarse de esta situación, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? Hello. Sí. ¿Sí? Ah, yo sé que ustedes, aunque sea de, por así decirlo, de chiripa, saben estas situaciones. Sí, las tienen en la mente por cuántas veces que tal vez las han usado, pero no tienen la base fundamentada de esas situaciones. Sí, eso es lo que estamos tratando de evitar. Que nunca se tenga o se diga cosas sin tener un fundamento detrás. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, uno de los teremitas importantes de la unión, ¿no es cierto? Justamente es estos dos, si quieren decir. ¿Sí? La unión, ¿no es cierto? De A, la unión A es subclase de la unión de Heidegger y B también es subclase de la unión de Heidegger. ¿Sí? Vamos a intentar, ¿no es cierto?, hacer la demostración de esta situación. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración de esto aquí. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, quiero demostrar esta proposición. ¿Sí? Mi objetivo, ¿cierto?, es demostrar esta proposición, demostrar que esta proposición es verdadera. Si ustedes se dan cuenta, la forma de esta proposición es la forma de una proposición simple. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa situación, chicos? Les digo, a ver, yo quiero probar. Sí, mi objetivo es probar esto de aquí. ¿Sí? Si esto fuera verdad, por supuesto, no sabemos si sí, porque mi objetivo es probar eso, ¿sí? Por la definición de subclase, por la definición de subclase, ¿sí? Por la definición de subclase, ¿sí? Yo debería probar que esta proposición debería ser verdadera, ¿no? ¿Sí? Para todo conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si fuera esta proposición verdadera, esta de aquí debería ser verdadera. Esta implicación debería ser verdadera para todo conjunto X. ¿Sí? Justamente por la definición de subclase. Entonces, esta sí tiene la forma de una implicación. ¿Sí? Les digo, a ver, vamos a arrancar y esto vamos a hacerlo por primera vez, demostrar una proposición en la que aparece, ¿no es cierto?, una subclase, ¿no? Sí, en la proposición como tal. Les digo, a ver, voy a suponer, ¿sí? Voy a suponer, ¿sí?, que la proposición X pertenece a es verdadera. ¿Sí? Luego voy a explicar por qué supuse eso. ¿Sí? Luego voy a explicar por qué supuse eso. Pero por el momento, créanme, voy a suponer momentáneamente esa situación. Que X pertenece a es una proposición verdadera. ¿Sí? Si X pertenece a es una proposición verdadera, ¿sí?, por la definición, digamos, por el axioma de la disyunción, pongámosle más fácil. Por el axioma de la disyunción, ¿sí?, la disyunción de X pertenece a y X pertenece a B sería verdadera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? La disyunción de esas dos proposiciones sería verdadera. Es decir, la proposición X pertenece a la unión de B, A y B, es verdadera. Vamos aquí, es verdadera. Es decir, la proposición esta, X pertenece a la unión de A y de B, es verdadera. ¿Estamos claros?
¿Sí se dan cuenta de eso, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta proposición es verdadera? ¿Por qué esta proposición es verdadera? Porque esta proposición y esta proposición son lógicamente equivalentes, y dado que esta es verdadera, esta también lo es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y si alguien me pregunta, ¿y por qué estas dos son lógicamente equivalentes? Por la definición de unión. ¿Sí? Aquí pongamos, es decir, por las definiciones de unión y equivalencia lógica, esta proposición es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? Miren esta estructura que hemos formado aquí. ¿Sí? Bajo el supuesto de que X pertenece a A, ¿sí? Es verdadera, hemos demostrado, ¿sí? Hemos demostrado, ¿sí? Que esta proposición es verdadera, ¿sí? Entonces digo, ya, voy a suponer esto como verdadero y justo he probado que esto es verdadero. Por lo tanto, ¿qué he probado? Que la implicación de estas dos proposiciones es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros para probar que una implicación era verdadera, qué es lo que hacíamos? Suponer el antecedente y probar el consecuente, ¿no? ¿Sí? Ahora lo hicimos al revés. Supuse algo, ¿sí? Supuse algo, ¿sí? Y probé que otra cosa es verdadera. ¿Qué es lo que he hecho implícitamente en ese sentido? Por la definición, si quieren decirlo, de implicación, sí, de hecho propiamente es la definición de implicación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Que esta implicación es verdadera. ¿Estamos claros? Debido a esto, se concluye que esta implicación es verdadera. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. No importa cuál sea el X, ¿no? Para todo conjunto X. ¿Sí? Miren qué hemos probado. Que esta implicación es verdadera para todo conjunto X, por lo cual, por la definición de subclase, ¿sí? Por la definición de subclase, ¿qué hemos probado? Que la clase A es subclase de la unión de A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que queríamos, no? ¿Sí? Nunca usamos estas cosas. ¿Sí? ¿En dónde arrancamos? Justamente, miren una cosa, cuando me toque probar una proposición en la cual aparece la subclase, ¿qué es lo que hago automáticamente? Miren, supongo que hay un elemento en la primera clase y demuestro que ese elemento está en la otra clase. Y ya con eso estaría, ¿no? ¿Sí? Ya estaría probado. ¿Sí? Supongo que hay el elemento en la primera clase y pruebo que el elemento está en la otra clase y con eso estaría. Pero esto ya en forma específica. La razón, miren, está acá, ¿no? ¿Sí? De por qué se hace eso. ¿Por qué suponemos esto y probamos esto? Y normalmente en muchos textos, cuando prueban esto, ¿sí? Simplemente ponen esto en rosado, ¿no? Y nada más, no hay ninguna explicación extra, ¿no? ¿Sí? Nosotros hemos añadido, miren, a pesar de que hacemos eso, ¿sí? Explicamos, miren, por esta razón, porque quisimos probar esta implicación, supusimos esto y probamos, ¿sí? Y por la definición de subclase es que se prueba esa implicación en particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos avanzando un poquito. 19:33. Está temprano todavía. ¿Sí? Ya. Aquí recordemos una cosa.
de la misma forma, ¿sí? Se podría probar esta de acá, ¿no? Sí, igualito, ¿no? Similar, ¿sí? Les recomendaría que lo hagan de taller, ¿no? ¿Sí? De taller, hagan la demostración de este, ¿sí? Una cosa importante, ¿no es cierto? Que aquí hay que recordar, ¿sí? ¿Qué significa que una clase sea subclase de otra? Significa que todos los elementos del primer conjunto también pertenecen a otro. En este caso en particular, ¿qué significa? ¿Qué nos está diciendo esto? Que todos los elementos de A están en la unión de A y B. Y además, todos los elementos de B también están en la unión de A y B, que era un resultado esperado de lo que habíamos visto y analizado aquí en esta situación. Todos los elementos de A están en la unión. Y todos los elementos de B también están. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Otro teoremita importante y una de las propiedades de la unión, ¿sí? Que ustedes conocen, ¿sí? Es que la unión es conmutativa. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que todos los elementos de la unión de A y de B, ¿sí? Son exactamente los mismos, ¿sí? Que los elementos de la unión de B y A, ¿sí? Entonces, a ver, expliquemos, ¿y de dónde viene esto? ¿Cómo pruebo, ¿sí? Esta proposición, ¿sí? Una forma rápida, sencilla de probar esta proposición es la siguiente, ¿sí? Voy a escoger, dado un elemento, dado X, un conjunto, ¿sí? ¿Qué significa? Voy a ver, ¿qué significa que X, ¿sí? Pertenece, ¿sí? A la unión de A y de B. ¿Qué significa eso? A ver, por la definición, ¿sí? Por la definición de unión, ¿sí? Significa que ese X, ¿sí? Está en A o está en B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y ahora sí me acuerdo, digo, a ver, yo me acordaba que de la disyunción tiene una propiedad importante, ¿sí? De hecho, decía esta, la disyunción de A y de B, ¿sí? Es lógicamente equivalente a la disyunción de B y A, justamente la propiedad de la disyunción, ¿no? ¿Sí? La disyunción era conmutativa también, ¿no? Entonces, basados en esta equivalencia lógica, y puesto que esta proposición tiene esa misma forma, yo puedo escribir que esta proposición sería lógicamente equivalente a esta otra, ¿no? ¿Sí? Justamente por la conmutativa de la disyunción. ¿Estamos claros? Ah, ¿y qué significa que haya un elemento en un conjunto o ese elemento en otro conjunto? Ah, significa que ese elemento está en la unión de esos dos conjuntos, del primero y del segundo. Es decir, miren, ¿qué hemos probado? ¿Qué hemos probado? Que esta proposición, ¿sí? Es lógicamente equivalente a esta otra proposición. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Es decir, lo voy a poner y lo voy a sacar al limpio. Es decir, X pertenece a la unión de A y de B, es lógicamente equivalente a que X pertenece a la unión de B ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por la definición, ¿sí? De equivalencia lógica, ¿sí? ¿Qué puedo decir acerca de la doble implicación entre estas dos proposiciones? ¿Es verdadero? Es verdadera, ¿sí? Es verdadera, ¿sí? Para todo conjunto X. ¿Sí? Para cualquiera que sea, porque cogimos un X cualquiera, ¿no? Para todo conjunto X. ¿Sí? ¿Y qué significa que la doble implicación entre estas dos proposiciones sea verdadera para todo conjunto X? Significa, justamente, por la definición de igualdad, que, que justamente este conjunto y este conjunto son iguales, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, miren, ¿sí? Dando un conjunto X, pongámoslo, y ya está aquí para redundar, aunque sea
las siguientes equivalencias son válidas. Equivalencias son válidas. ¿Sí? Son válidas. Y puesto que justamente por la transitiva de la equivalencia lógica, esta es lógicamente equivalente a esta, por la definición de equivalencia lógica, esta doble implicación es verdadera para todo conjunto X. ¿Sí? Porque hemos escogido un X cualquiera. Por la definición de igualdad, dado que esta doble implicación es verdadera, la igualdad es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Ya, entonces miren, esta es una propiedad importante, relevante de la unión, ¿no? Que es justamente conmutativa. Hay otras propiedades de la unión, ¿no? ¿Sí? Como la unión es asociativa, ¿cierto? Sí, esas propiedades sí. Luego vamos a ver algunas de ellas relevantes, importantes en su momento, cuando estemos en la práctica, las usaremos. ¿Sí? Ya. Avancemos un poquito más. Hablemos hoy, en cambio, de la intersección. Sí. Hablemos de la intersección. ¿Sí? Entonces, otra vez, por el axioma de construcción de clases, yo podría garantizar la existencia de una clase. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la proposición generadora de esa clase? Va a ser esta de aquí. Esta va a ser mi proposición A. ¿Sí? Entonces, justamente la intersección de A y de B va a ser la clase, ¿no es cierto?, de todos los conjuntos Y, tales que Y está en A y además ¿sí? Es la clase, la intersección de A y de B, ¿no es cierto?, es la clase de todos los conjuntos X, ¿sí?, tales que X está en A y X está en A. ¿Estamos de acuerdo? Y justamente hay una equivalencia lógica asociada a esa definición. ¿Cuál es esa equivalencia lógica? Si hubiera un elemento que estuviera en la intersección de esos dos conjuntos, ¿sí?, ese elemento está tanto en el un conjunto como en el otro, ¿sí? Y viceversa. Si hubiera un elemento que está tanto en A como en B, ¿sí?, ese elemento está en la intersección de ambos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, prácticamente esta equivalencia es la definición de intersección. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? A ver, dados, vamos a poner otros conjuntos. Si A es igual a 2, 3 y 5, ¿sí?, y B es el conjunto formado por el 4, el 5 y el 6, ¿sí?, determinen la intersección, determinar justamente la intersección de A y de B. ¿Cuáles son los elementos de la intersección de A y de B? Cuenten. 5. El único elemento es el 5, ¿no? ¿Sí? Pregunta, ¿por qué, ¿sí?, el 5 está en la intersección de A y de B? Puesto que el 5 pertenece al conjunto A y al conjunto B. Ajá. ¿Es verdadero? Son verdaderas las proposiciones. 5 Son pertenece a y 5 pertenece a B. ¿Sí? Se tiene que... son verdaderas. Ajá, son verdaderas, ya. Después de eso, ¿qué se concluye? Y por el axioma de la disyunción, por De la el axioma de definición. la conjunción, Ajá. la proposición La 5, conjunción. La conjunción. sí, por la conjunción 5 pertenece a A Y... y 5 pertenece a B, es verdadera. Ajá. Y por la ¿Ya? definición de intersección y equivalencia lógica, Ajá. ¿Se tiene que? 5 pertenece a la intersección de A y B, es Exactamente. verdadera. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Todos lo escucharon?
¿Sí? No es nada del otro mundo, ya no justificar esto. ¿Sí? Su compañero dijo, puesto que, ¿sí? 5 pertenece a A, ¿sí? Y 5 pertenece a B, son proposiciones verdaderas. Verdaderas, ¿sí? Por el axioma de la conjunción, ¿sí? Por el axioma de la conjunción, la proposición, la conjunción de 5 pertenece a A y 5 pertenece a B, ¿sí? Es verdadera, ¿sí? Punto y coma, y por las definiciones de intersección y equivalencia lógica, ¿sí? La proposición 5. Uy, se me cerró. ¿Qué pasó? Espérenme un momentito, creo que ya está cansada. La compu parece. Restaurar archivo. Y bajemos hasta donde estábamos. Ya, otra vez déjenme compartir pantalla. Compartir pantalla, ok. ¿Sí? La diferencia, equivalencia lógica, ¿sí? La proposición 5 pertenece a la intersección de I de B, es verdadera. Punto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Intenten ustedes detallar, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? La proposición, ¿por qué el 2 no pertenece a la intersección de I de B? Ah. ¿Por qué el 2 no está en la intersección de I de B? Ahí sería, puesto que 2 pertenece a A y 2 no pertenece a B. ¿Por qué? Son verdaderas. Y ya, si son verdaderas ambas, ¿qué pasa? Por el axioma de la conjunción, la proposición La conjunción de... ahí sí. 2 pertenece a A y 2 pertenece a B, sería falsa. A ver, ahí ya se perdió un poco. Usted arrancó con A que ver, 2 pertenece así. a... Entonces sería, puesto que 2 pertenece a A, es verdadero. Es Ajá. verdadero. Y... Y 2 pertenece a B, es falso. Exactamente. Sí, ¿Sí? por el axioma de la conjunción, la proposición sería falsa. Es falsa. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Y luego, y ahí sería por el axioma por la definición de intersección. esta proposición es falsa. Y luego, por el axioma de la negación, la intersección de esas dos proposiciones
Es Es verdadera. verdadera. Sí. Ya. Listo, perfecto. Sí, las razones ya las dejamos para ustedes, ¿no? Sí. Ya, ese sería el camino, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, no necesito saber que la proposición 2 pertenece a es verdadera. ¿Sí? Solo sabiendo que 2 pertenece a B es falsa, por el axioma de la conjunción, ya automáticamente se concluye que la conjunción de esas dos proposiciones es falsa. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Qué propiedades tiene la intersección? Pues justamente esta primerita. La primerita de ellas dice, miren, todos los elementos de la intersección están en A y todos los elementos de la intersección están también en B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todos los elementos de la intersección están en A y todos los elementos de la intersección están en B. ¿Sí? La demostración similar a como la hicimos en la unión. Y la otra propiedad importante de la intersección es que es conmutativa también. ¿Sí? Es decir, la intersección de A y de B es igual a la intersección de B y de A. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar de la diferencia, ¿sí? Para terminar el día de hoy. ¿Sí? Justamente, miren, la diferencia de A y de B, ¿sí? La diferencia de A y de B, ¿sí? Es la clase de todos los conjuntos X que están en A, ¿sí? Y no están en B, ¿sí? La clase de todos los conjuntos X que están en A y no en B. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay una equivalencia lógica asociada justamente, ¿sí? Que es esta de aquí, ¿sí? Si hay un elemento que estuviera en la diferencia de A y de B, ¿sí? Ese elemento está en A y no en B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, en ciertas ocasiones, y esto sí es importante recalcar, ¿no? Para representar la diferencia de A y de B, en lugar de usar este signo que es conocido como menos por ustedes, ¿no es cierto? Y para evitar esa confusión, ¿no es cierto? Se utiliza mejor este signo, ¿sí? Esta rayita inclinada. ¿Y qué significa? Pues la diferencia de. De hecho, particularmente yo, ¿sí? Uso más este signo que este de acá, ¿sí? Particularmente me gusta más usar este signo que el de acá. Sí, eso ya es una cuestión de gustos, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Ya. ¿Qué tiene de importante, de interesante? Bueno, antes de terminar eso, antes de hablar de la diferencia, ¿sí? Hablemos del complemento de una vez, ¿sí? El complemento de una clase, ¿sí? De una clase, ¿sí? Es la clase de todos los conjuntos Z que no están en la clase, ¿sí? Es decir, ¿sí? Si hubiera un elemento en el complemento de una clase, significa que ese elemento no está en la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esas son las definiciones. Aquí, lo único que importante, relevante, que nos toca acordarnos de las operaciones justamente es la equivalencia lógica que define a esa operación. ¿Sí? Eso es lo que nos toca recordarnos en principio, ¿no? ¿Sí? Con eso hacemos todo. ¿Sí? Ya, vamos a hacer un ejemplo de justamente la diferencia y el complemento. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. Entonces, si A fue el conjunto, qué sé yo, 2, 5, 7, ¿sí? Y B fuera el conjunto, qué sé yo, 2, 3, 5, ¿sí? 2, 3, 5, ¿sí? Vamos a determinar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de B y A? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de B y A? A ver, ¿cuáles son los elementos de la diferencia de B y A? Cuenten. El 3. El 3 y el 7. El 3 y el 7. ¿Eso me dice? Solo el 3. Sí, solo el 3. ¿Solo el 3? ¿Seguro? ¿Alguien que diga solo el 7? Ya que para completar esta idea.
Por A, B o C. ¿Cuál de ellas? A. ¿Cuál de ellas? La Opción B. B. ¿Mm? La B. Solo el 3 está en justamente la diferencia de Bella. Y ahora sí vamos a explicar el por qué no. Aquí sí, súper importante porque justamente el 3 está en la diferencia de Bella. Lo voy a hacer yo, en este caso. Puesto que, ¿sí? Puesto que, ¿sí? 3 pertenece a la clase B y 3 no pertenece a la clase A, son proposiciones verdaderas. Son verdaderas, no directamente. Son verdaderas. ¿Veas? ¿Sí? Por el axioma de la conjunción, y por el axioma de la conjunción de 3 pertenece a B y 3 no pertenece a A es verdadera. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y aquí voy a recordar un ratito la definición de diferencia. ¿Qué dice la definición de diferencia? Si W pertenece a la diferencia de C y B, pongámosle, sí, pongamos otras letras, ¿esto qué significa? Que W, ¿sí? Está en C y no en D, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, me doy cuenta que esta proposición de aquí tiene la misma forma del de acá, que se concluye por las definiciones de diferencia y equivalencia lógica, ¿sí? La proposición 3 pertenece a la diferencia de Bella, es verdadera. ¿Sí? Justamente en esta situación, esta proposición, en lugar de W está 3, en lugar de C está B, y en lugar de D está A. Sí, por eso concluyo justamente 3 pertenece a la diferencia de Bella. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Esa es la razón. ¿Y por qué no el 7? ¿Por qué el 7 no está en la diferencia de Bella? Puesto que, ¿sí? Puesto que 7 pertenece a A, ¿sí? Es verdadera, ¿sí? 7 pertenece a A, es verdadera. Se tiene que 7 no pertenece a, es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 7 no pertenece a, es falsa por el axioma de la negación. ¿Sí? ¿Sí? Y por el axioma de la conjunción, ahora sí, la conjunción, ¿qué se sabe? Que 7 pertenece a y 7 no pertenece a A. La conjunción de estas dos proposiciones, puesto que esta es falsa, no importa cuál sea el valor de verdad, está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Es Falso. falsa. ¿Sí? Y luego, ¿qué se concluye? Justamente que sí. Y ya saben por qué. 7, ¿no es cierto? Pertenecería a la diferencia de B ya es falsa, también, ¿no? ¿Sí? Por la definición de diferencia y equivalencia lógica. Y luego, dado que esta es falsa, 7 no pertenece a B, a la diferencia de B ya es verdadera por el axioma de la conjunción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí.
¿Sí? Inge, al final sería por el axioma de la negación, ¿no es cierto? Exacto, de la negación. La final es por el axioma de la negación. Sí, tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Sí? Ya, una pregunta que les voy a hacer. ¿El 7 está en el complemento de B? En este B. Antes de irnos. Que no lo escriba esto. ¿El 7 está en el complemento de B? Ah. ¿El 7 está en el complemento de E? Ah, sí, ¿no? Ah, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? Porque la proposición 7 no pertenece a B, es verdadera, ¿sí? Y por la definición de complemento, y obviamente la de equivalencia lógica, la proposición 7 pertenece al complemento de B, ¿sí? Puesto que esta es verdadera, esta también es verdadera. Eso es lo que dice la definición de complemento, ¿no? Estas dos son lógicamente equivalentes, ¿sí? Por lo tanto, esta también es verdadera por la de equivalencia lógica. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Un ejemplito por si acaso del complemento. ¿Sí? ¿Ya? Listo, dejemos hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda para terminar? ¿No? Inge, una pregunta. Vente. ¿Se acuerda que ayer hablamos sobre los Sobre, ejercicios propuestos sí, que usted sobre el había cambio puesto de en el fecha. Teams? Sí, 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 sobre el cambio de fecha. Sí, sí, todavía porque no ahí lo he sigue hecho. saliendo que mañana nos toca ya subirla antes de las Sí, 12. sí, sí, sí. Ahorita les voy a modificar eso. Sí, no se Ay, preocupen. ay, Inge, muchas gracias. Sí, sí, no, no me he olvidado. Ya. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, hasta luego, Inge. Hasta gracias. luego. Luego, Inge.